Bienvenidos a Código Abierto Noticias, la verdad legal al alcance de todos. Yo soy Camilo. Y yo soy Camila. Hoy les traemos una edición especial que aclarará una de las temáticas más importantes del derecho civil, la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. ¿Qué pasa cuando alguien incumple un contrato? ¿Y si alguien causa un daño sin haber firmado nada? Hoy lo explicamos, con casos, análisis y hasta algo de humor. En Colombia, la responsabilidad civil se divide en dos grandes tipos, contractual y extracontractual. Ambas buscan reparar el daño, pero su origen es totalmente diferente. La responsabilidad civil contractual surge cuando una de las partes incumple una obligación acordada previamente. La base está en el contrato. Mientras tanto, la responsabilidad extracontractual se presenta cuando alguien causa daño sin que exista una relación contractual. Un ejemplo claro que vemos día a día, un accidente de tránsito. Para entender mejor, veamos estos conceptos en acción, con dos casos que se presentaron en la ciudad de Popayán en días pasados. Pero antes, nuestra experta nos da un contexto jurídico general. Un saludo especial, Camilo y Camila, y a toda nuestra audiencia que nos ve el día de hoy a lo largo del país. En Colombia, el Código Civil regula la responsabilidad civil. La responsabilidad contractual está contenida en los artículos 1602 a 1617, que regulan los efectos del incumplimiento de las obligaciones. La extracontractual, por su parte, se basa en el artículo 2341, que establece que, abro comillas, el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización. Doctora Laura, cuénteme en qué radica la principal diferencia. Bien, en la contractual ya hay un vínculo obligatorio, en la extracontractual no. Además, en la contractual se presume la culpa del deudor. En la extracontractual, quien demanda debe probar el daño, el hecho y la culpa. Muchísimas gracias, doctora Laura. Vamos con nuestro primer caso en las calles. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ortiz. Nos encontramos en el condominio San Gabriel, en la localidad de Kennedy, donde Santiago fue víctima de un accidente inesperado. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué? No. Agárrenlo, está hablando. El día de hoy vamos a entrevistar al afectado. Acompáñennos. Señor Santiago, cuéntenos qué sucedió en el incidente. Yo iba bien al lado de la vía, manejando pues aquí en la moto, cuando de repente pasó un carro, como le dicen en la calle a toda, ¿no? Entonces me pegó y yo me caí y me fracturé la muñeca. Entonces no sé quién es el conductor, no sé quién es el dueño del carro porque se voló. No sé qué pasó, la verdad. Muchas gracias, señor Santiago. Estas son cosas que se ven a diario en el sector. Este caso es un claro ejemplo de responsabilidad civil extracontractual, que en Colombia se refiere a la obligación de reparar un daño causado a otra persona sin que exista un contrato previo entre las partes. Según el artículo 2341 del Código Civil colombiano, toda persona que cause un daño a otra, ya sea por dolo o culpa, está obligada a indemnizarla. En este contexto, si el automóvil iba en exceso de velocidad y atropelló al usuario, este podría ser responsable por negligencia. Sin embargo, si la empresa no proporciona mecanismos adecuados para seguros de los automóviles, también podría ser considerada responsable por omisión en su deber de cuidado. No existía un contrato entre Santiago y el propietario del automóvil, pero el daño es evidente. ¿Quién debe asumir la responsabilidad? ¿El usuario que atropelló con el automóvil? ¿La empresa que proporciona el servicio de seguros debe responder? El artículo 2341 nos dice que quien causa daño a otro debe reparar. Aquí se debe probar el daño, la culpa y el nexo causal. Y en el caso de no saber quién lo hizo, Se puede invocar una responsabilidad objetiva de la empresa que presta el servicio. Además, puede activarse la teoría del riesgo
creado especialmente en actividades peligrosas. Muy interesante, pero vamos ahora con la voz de la calle. En conclusión, casos como el de Santiago son cada vez más comunes en nuestras ciudades, donde la movilidad compartida se ha vuelto parte del paisaje urbano. Es fundamental que tanto los usuarios como las empresas comprendan sus responsabilidades para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos. Buenas tardes, nos encontramos en el Parque Central del barrio El Porvenir, donde Santiago fue víctima de un ataque inesperado por parte de un perro. A continuación vamos a hablar con la víctima. Estaba caminando tranquilamente cuando de repente un perro me atacó. Sufrí una herida profunda en el brazo. No conozco quién era el dueño, pero alguien debe responder. Este caso se enmarca en la responsabilidad civil extracontractual, que en Colombia implica la obligación de reparar un daño causado a otra persona sin que exista un contrato previo entre las partes. Según el artículo 2353 del Código Civil colombiano, el dueño de un animal es responsable de los daños que éste cause, incluso si se ha soltado o extraviado, salvo que se demuestre que el daño no fue por culpa del dueño o de la persona encargada de su cuidado. Además, la Ley 746 de 2002 establece que los propietarios de perros potencialmente peligrosos deben cumplir con ciertas obligaciones, como el uso de correa y bozal en espacios públicos y el registro del animal ante las autoridades competentes. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones, incluyendo multas y la obligación de indemnizar a la víctima. Hablaremos con la dueña del canino. Pues yo realmente nunca he visto actitudes en él agresivas, siempre ha sido un perro muy tranquilo. Realmente me sorprende que haya atacado a una persona. ¿Qué opina de sus actuaciones? No hay ninguna declaración por parte del acusado. En conclusión, casos como el de Vélez son cada vez más frecuentes en nuestras ciudades. Es fundamental que los propietarios de mascotas, especialmente de razas consideradas potencialmente peligrosas, comprendan y cumplan con sus responsabilidades legales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos. Buen día, hoy conocimos a Sofía, una emprendedora que contrató a una decoradora para su negocio. Lo que parecía un acuerdo simple terminó en una batalla legal. Sofía soñaba con abrir su primera tienda de artículos de diseño. Había ahorrado durante muchos años. Tenía el local, el plan y solo le faltaba el toque final, la decoración. Realmente yo vi su trabajo en redes y tenía muy buenas referencias. Me gustó mucho su estilo, después firmamos el contrato, le pagué el anticipo y todo parecía en orden. Bueno, el contrato entonces era claro. Fecha de entrega, materiales específicos, penalidad por incumplimiento, todo estaba por escrito. Sí. Sofía entrega los 500.000 pesos para el anticipo de la decoración de su local. Perfecto, en 2 semanas estará todo listo. Esto quedará espectacular. Nada se cumplió. Sofía tuvo que acudir a instancias judiciales para obtener una solución.
Estefanía y hago parte del grupo de noticias de Código Abierto. Así que vamos a hablar con una de las implicadas, la decoradora. Hola, ¿cómo estás? ¿Unas declaraciones para nuestro noticiero? No me graben. Pero queremos saber tu opinión. yo ya di mis declaraciones ante los tribunales. Ella sabía que yo estaba ocupada y ni siquiera me dio las medidas bien. No me graben. En derecho, cuando hay un contrato, se presume la culpa del que no cumple. Y en este caso, la evidencia fue contundente. Yo realmente no quería llegar a esto, pero aprendí que hay que respaldarse siempre y que cumplir no es opcional. Total. Bueno, la jueza falló a favor de Sofía. La decoradora debió indemnizarla por el daño económico y el retraso de la apertura. En el mundo de los contratos, lo que se firma se cumple. Estamos frente a un caso de responsabilidad civil contractual. Aquí aplican los artículos 1604 y 1613 del Código Civil. El deudor incumplió, así que pues debe indemnizar. La víctima puede reclamar el daño emergente, que es pues lo que perdió, y el lucro cesante, que es lo que dejó de ganar. ¿Y si la decoradora se excusa con una fuerza mayor? Si prueba la fuerza mayor, puede exonerarse, pero en este caso simplemente incumplió. Hay culpa, hay daño y hay nexo causal. Ahora, para tener más claridad sobre este tema, escucharemos a algunos expertos para que nos expliquen de una mejor manera esta temática. Hola, almas confundidas y atormentadas del derecho. Hoy vamos a hablar de responsabilidad civil, los diferentes grados de culpa y un poquito de responsabilidad legal. Todas esas cosas que nadie entiende, pero que todos tienen que temer, como un parcial de obligaciones. Pero bueno, vamos con las preguntas de los degenerados. Oiga, ¿qué es eso de responsabilidad civil extracontractual? ¿Me tengo que preocupar si atropello a alguien en un parqueadero? ¿Preocuparse? No. ¿En serio? No sea bobo. Pánico le tiene que tener a esa vuelta. La responsabilidad civil extracontractual aparece cuando haces algún dañito ahí y no había ningún contrato de por medio. O sea, nadie te pidió que atropellaras a alguien, pero igual lo hiciste. ¿Sí me entiendes? Es como cuando tu ex vuelve a tu vida sin ser invitado. Genera daño sin que nadie lo haya pedido. Entonces, si tú causaste un daño a otra persona, así no haya contrato, igual te puede caer una demanda así de grande y te toca indemnizar. Porque aquí la regla es clara. El que la rompe, la paga. Y tú, estás en la olla. ¿Y si es contractual, qué cambia? ¿Usted en serio me está preguntando esa boba? Pues que ahora ya hay un papelito que dice que te comprometiste. Vean, la responsabilidad contractual es cuando dos personas hacen un acuerdo y una de ellas mete la pata. Vea, si vos incumplís, ya no es solo mala onda, es un incumplimiento legal. Y la víctima del contrato puede pedir no solo que le devuelva la plata, sino que la indemnices por todo el desastre que le causaste. Así que si vos sos de los que dicen, ay, ya hago la vuelta y te desapareces, ten cuidado. No solo eres un vago, un bobo, un cachón, también eres un incumplido legal. Papeles, papito, papeles. ¿Y qué es culpa grave, leve y levísima? ¿Eso se mide como los pecados? Al fin alguien con un poquito de neuronas, aunque al parecer no tantas. Sí, es una especie de ranking del descuido. Por un lado tenemos la culpa grave, es como cuando actúas con una torpeza que hace que un borracho diga, este hijo de madre pasó. Como si dejaras a un niño con un pitbull, así de estupidez. Luego está la culpa leve, es el error promedio, un descuido que cualquiera podría tener, pero que igual es culpa de uno. Por ejemplo, como olvidar cerrar el gas, no es mortal, pero sí medio estúpido. Luego tenemos la culpa levísima. Es cuando se te exige un cuidado extremo, solo para las personas súper responsables. Una persona ejemplar, como el profesor Mario. Entonces, no, hermano, ahí todo error es una culpa. Así que sí, se mide como los pecados. Solo que en vez de confesarte, te toca pagar una indemnización con intereses. Así.
¿Y qué es una responsabilidad objetiva? Eso es cuando ya no hay excusas. Exacto. Este sí es parcero mío. Esto es como una maldición. Te pasa algo y no importa si fue tu culpa o no. Igual te toca pagar. Aquí no importa si fuiste el alma más pura y buena. Si la ley dice que debes de responder por los daños causados, respondes y punto. Eso es como la DIAN. No le importa tu intención, solo tus movimientos. Aplica en casos donde hay riesgos grandes. Por ejemplo, si vos tenés un zoológico con leones, se escapa uno y se come al mensajero. ¿Fuiste vos quien dejó la jaula abierta? No importa. Respondes porque tú metiste al león ahí. También aplica con productos extremadamente peligrosos o peligrosos así nomás. Actividades como el transporte aéreo y cosas así. Aquí la lógica es, el que crea el riesgo asume las consecuencias. Así que si vas a jugar con fuego, más te debe tener un buen seguro y bastante plata con que pagar. Abogado de pacotilla. Inservible. Uy, no, qué general. Cuando hablamos de responsabilidad civil, ya sea porque alguien incumplió un contrato o porque te dañaron sin siquiera conocerte, entramos en terreno serio. Pero tranquilo, no te me vayas. Hay 3 principios claves que atraviesan todo este tema en Colombia. Y no son inventos de abogados aburridos, son pilares reales del derecho civil respaldados por el Código, la Corte Suprema y más doctrina que fotocopia en época de parciales. Hablamos de buena fe, reparación integral y el famosísimo no dañar a otro, también conocido como neniladero. Pero vamos por partes, con ejemplos que te van a sonar más familiares que una pelea por arriendo mal cobrado. Primer principio, la buena fe. La buena fe no es solo tener la intención de portarse bien. En Colombia es una obligación jurídica. El artículo 1603 del Código Civil dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe. O sea, con honestidad, sin esconder juegos, sin letra chiquita y tramposa, sin hacerse el loco con lo que se pactó, incluso con lo que no quedó por escrito, pero se sobreentiende. ¿Y cuándo aplica? Pues desde que se empieza a hablar del contrato, mientras se ejecuta y cuando se termina. O sea, eso no es como algunos exnovios que desaparecen sin explicación. La buena fe va de principio a fin. Incluso, el artículo 830 del Código Civil dice que si alguien recibe un pago que no debía, pero lo hizo con buena fe, el trato es distinto a si sabía que no le tocaba y aún así se hizo el de la vista gorda. O sea, no es lo mismo recibir plata por error sin saber que decir, uy, qué bendición de Dios, ir al banco y correr a gastársela. Un ejemplo práctico es cuando compras un celular por internet, te llega y está fallando. El vendedor no dijo nada de eso, aunque te lo haya entregado. Ocultar la falla rompe el deber de actuar con buena fe. Traducción legal, incumplimiento. Traducción coloquial, te vieron la cara y la ley está de tu lado. Bueno, nuestro segundo principio es la reparación integral del daño. Este principio es como el lo rompes, lo pagas, pero con doctrinas, sentencias y cálculos serios. La idea es sencilla. Si causaste un daño, debes dejar a la persona como si nunca hubiera pasado nada. No solamente es pagar una parte o pedir disculpas con flores y una chocolatina. Esto está en el artículo 2341 del Código Civil y ha sido desarrollado por la Corte Suprema en casos donde se exige que la reparación incluya todo, desde gastos médicos hasta lo que dejó de ganarse, pasando por el sufrimiento, las oportunidades perdidas, el estrés y hasta el insomnio si se logra probar. Un ejemplo práctico es cuando un conductor se pasa el semáforo, atropella a un peatón y no es solo pagar el hospital, también hay que responder por el tiempo que no trabajó, los traumas psicológicos y hasta por la terapia que ahora necesita para volver a cruzar la calle sin miedo. Esto es reparación integral, no a medias. Y no solo la Corte Suprema, sino que la Corte Constitucional también ha dicho que esta reparación aplica incluso cuando hay daños por violación de derechos fundamentales. Es decir, este principio no solo tiene artículos, tiene corazón.
Y nuestro tercer principio, el deber de no dañar o el neming lader, que suena en latín, pero se entiende mejor si lo dices como tu tía: no joda al otro. En términos jurídicos significa que todos debemos comportarnos sin andar causando daño por la vida. Aunque no haya contrato, si haces daño respondes, así de claro. Este principio viene del derecho romano, pero sigue más vigente que el Wi-Fi. Está en el artículo 2341 también, y es el alma de la responsabilidad extracontractual. Es el que aplica cuando ni siquiera hay acuerdo entre las partes, pero alguien se pasó de la raya. Un ejemplo práctico es cuando tu vecino, por ejemplo, lanza químicos al jardín y te mata las plantas. Aunque no haya contrato, tú puedes demandar. ¿Por qué? Porque existe el deber de no dañar al otro. O como diría un juez, su libertad termina donde empieza el césped ajeno. La Corte Constitucional en varias sentencias ha reforzado que este principio también es ético. No basta con hacer el mal, también hay que evitar. Entonces, ¿qué nos dicen estos tres principios? Que la responsabilidad civil no es solo cosa de abogados, es justicia de todos los días. Para todos los contratos, para daños, para cuando la buena fe brilla por su ausencia. La buena fe nos recuerda que no podemos actuar con doble intención. La reparación integral nos obliga a enmendar bien, no a medias, y el deber de no dañar nos recuerda que ser civilizados no es opcional, es legal. En resumen, si haces daño, responde. Si te comprometiste, cumple. Y si no sabes qué hacer, actúa como si te estuviera mirando un juez o tu madre. Muchísimas gracias por este espacio para poder explicar estos principios tan importantes. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias de nuevo. Bueno, primero que nada, espero se encuentren muy bien. Otra vez más aquí con el profesor Ortiz Navia. Vamos a hablar un poco acerca de materia de derecho civil, con temas muy puntuales como los que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad en Colombia. En el ámbito del derecho civil colombiano, las cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad son disposiciones contractuales mediante las cuales una de las partes busca reducir o eliminar su responsabilidad frente al incumplimiento o a los daños que puedan derivarse de la ejecución del contrato. Fundamento legal y validez jurisprudencial. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido que estas cláusulas son válidas en Colombia, siempre que no contravengan normas de orden público ni afecten derechos irrenunciables. Específicamente, la Sala de Casación Civil ha señalado que no se puede pactar la exoneración de responsabilidad por dolo o culpa grave conforme a lo establecido en los artículos 1522 y 1523 del Código Civil. Los vamos a revisar nuestro código, que son los siguientes. 1522. Condonación de dolo futuro. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. Y 1523. Contrato prohibido. Hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Diferencias entre contratos civiles y comerciales. Los contratos civiles, que suelen involucrar a partes en condiciones más equilibradas y sin ánimo de lucro, la aplicación de estas cláusulas se evalúa con mayor rigor para proteger a la parte más débil. Por otro lado, en los contratos comerciales, donde se presume que las partes actúan con conocimiento técnico y en igualdad de condiciones, existe una mayor flexibilidad para admitir este tipo de cláusulas, siempre que no se utilicen para amparar el abuso de derecho ni contravengan normas imperativas. Ahora tenemos unos casos donde la Corte Suprema ha declarado abusivas estas cláusulas. La jurisprudencia colombiana ha identificado situaciones en las que esto ha sido abusivo y por tanto ineficaz. Por ejemplo, en la sentencia
SC 129 de 2018, la Corte Suprema analizó un contrato de adhesión en el sector asegurador y destacó la necesidad de interpretar las cláusulas de manera pro consumidor, especialmente cuando existe ambigüedad o desequilibrio en las condiciones contractuales. Y también en la sentencia SC 1301 de 2022, la Corte reafirmó que cualquier estipulación abusiva en un contrato de adhesión se entenderá por no escrita o sin efecto para el consumidor financiero en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1480/2011 del Estatuto del Consumidor. Bueno, estos casos ilustran cómo la Corte Suprema intervenió para proteger a los consumidores y garantizar que las cláusulas contractuales no impongan cargas desproporcionadas o injustas a una de las partes. Protección a partes vulnerables, equilibrio en obligaciones, control judicial. También aquí tenemos algunas recomendaciones para la redacción contractual: claridad y precisión, evitar la ambigüedad, lo que vimos anteriormente, para que esto no genere dudas o interpretaciones arbitrarias, limitar responsabilidad conforme a ley, no eximir daños por dolo o culpa grave respetando límites legales. Evaluar impacto en partes vulnerables, garantizar que no haya desequilibrios que afecten negativamente a la parte más débil. En conclusión, tenemos que las cláusulas limitativas o exonerativas de responsabilidad son permitidas en Colombia, pero su validez está sujeta a límites establecidos por la ley y la jurisprudencia. Es fundamental que estas cláusulas no vulneren principios de orden público, no eximan de responsabilidad por dolo o culpa grave y no generen un desequilibrio significativo en las obligaciones contractuales. La Corte Suprema ha sido clara en su postura de proteger la buena fe y el equilibrio contractual, especialmente en contratos de adhesión y en relaciones donde existe una parte más vulnerable. Espero haya sido claro para ustedes. Nos veremos luego con más. Adiós. Muy buenos días para todos. Mi nombre es María Camila Álvarez Acosta. Soy magistrada del Consejo de Estado y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un tema esencial dentro del derecho público colombiano: la responsabilidad del Estado, tanto en el ámbito contractual como en el ámbito extracontractual. A lo largo de los años, desde esta corporación hemos construido una línea jurisprudencial sólida que permite proteger los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones y omisiones de la administración. Mi intención hoy es ofrecerles una mirada clara, actual y práctica sobre cómo se configura esta responsabilidad y cuál es su impacto real en la vida jurídica del país. A diferencia de los particulares, el Estado no se rige únicamente por las reglas del Código Civil, sino que cuenta con un régimen especial de responsabilidad, construido principalmente, como lo decía anteriormente, por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Es decir, es la autoridad que decide los casos donde una persona demanda al Estado por los perjuicios que le ha causado. Este régimen especial parte de un principio clave: el Estado debe responder patrimonialmente cuando por acción, por omisión, lesiona los derechos de los ciudadanos, pero ojo, esa responsabilidad puede originarse en dos situaciones distintas: cuando hay un contrato de por medio o cuando no lo hay. Primero, hablemos de la responsabilidad extracontractual del Estado, que es la más desarrollada por la jurisprudencia. Esta se presenta cuando una persona sufre un daño sin tener ningún contrato con la administración pública. La figura central aquí es la llamada falla del servicio, que ocurre cuando una entidad pública actúa de manera deficiente, tardía o simplemente no actúa cuando debía hacerlo, es decir, cuando el Estado no cumple con sus funciones de manera adecuada. Un ejemplo típico de esto es cuando una escuela pública no realiza un mantenimiento oportuno y un estudiante resulta herido por una infraestructura en mal estado, deteriorada, o también cuando una persona denuncia amenazas y la policía no toma las medidas a tiempo para protegerla. En estos casos, el afectado puede demandar al Estado para que repare los daños sufridos. Ahora bien, cuando sí existe un contrato
entre una persona y el Estado, estamos frente a la responsabilidad contractual estatal. En este escenario, lo que se discute es el incumplimiento de una obligación contractual, como por ejemplo, cuando una entidad pública contrata a una empresa para construir una obra y no paga a tiempo o modifica unilateralmente las condiciones del contrato sin una justificación. La parte afectada puede entonces acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa pues para solicitar una indemnización por los perjuicios derivados de ese incumplimiento. Un caso muy común de este tipo de responsabilidad es en la contratación pública, que en Colombia está regulada por la Ley 80 de 1993, conocida también como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por la Ley 1150 de 2007, que la complementa pues a la que mencioné de primera. Estas normas establecen principios como la transparencia, la planeación y el equilibrio económico del contrato, los cuales deben ser pues respetados por la administración. Cuando esos principios se vulneran, entonces es ahí donde hay lugar a la responsabilidad contractual del Estado. Una diferencia clave entonces entre estos dos regímenes es que la extracontractual no hay una relación jurídica previa entre el ciudadano y el Estado. En cambio, en la contractual sí existe un vínculo formal que genera por lo tanto derechos y obligaciones para ambas partes. Sin embargo, en ambos casos se aplica el principio de reparación integral, es decir, el deber del Estado de indemnizar todo daño antijurídico causado. En conclusión, en Colombia el Estado no está exento de la responsabilidad civil. Tanto si hay un contrato como si no, el ciudadano tiene derecho a exigir reparación cuando el actuar de la administración es la que le causa un daño injustificado. Esta es una garantía esencial, es propia del Estado social de derecho y una herramienta pues clave para controlar el poder público. Muchas gracias. Hoy quiero hablarles sobre un tema cada vez más relevante en la vida jurídica y cotidiana, ya lo hemos venido tratando, que es la responsabilidad contractual y extracontractual, pero ahora en entornos digitales. Vivimos en un mundo en el que cada vez más aspectos de nuestras relaciones personales, comerciales y laborales se desarrollan en línea. Compramos por internet, compartimos información y trabajamos de forma remota, que es lo más usual. En este contexto, el derecho no puede quedarse atrás, también debe adaptarse para regular lo que sucede cuando algo sale mal, cuando se incumple un contrato o cuando se causa un daño, incluso sin que haya un acuerdo previo entre las partes. Entendiendo eso, comencemos por la responsabilidad contractual. Esta surge o se da cuando existe un contrato entre dos o más partes y una de ellas incumple las obligaciones pactadas, ya lo habíamos revisado antes. En el entorno digital, estos contratos pueden adoptar formas distintas, desde un acuerdo formal firmado digitalmente hasta un simple clic en acepto los términos y condiciones. Ejemplos comunes incluyen no entregar un producto comprado por internet, entregar algo distinto al acordado, como un software con funcionalidades limitadas, incumplir los términos de una suscripción digital, como cortar el servicio antes del plazo pagado, entre otros muchos que se presentan en la vida cotidiana. Y aunque en muchos casos es fácil probar que hubo un contrato gracias a correos electrónicos, mensajes, recibos o formularios, los problemas jurídicos suelen centrarse en otros aspectos. Se formulan tal vez en preguntas, como ¿hubo verdadero consentimiento? ¿O la persona comprendió lo que estaba aceptando? ¿O qué ley se aplica si las partes están en distintos países? También, ¿cómo se prueba quién es realmente la parte incumplidora cuando se usó un seudónimo o una cuenta falsa? Estos desafíos obligan a una constante actualización tanto de las normas como de los mecanismos de interpretación judicial. Y así, entendiendo esto, podemos pasar ahora a la responsabilidad extracontractual, que surge
cuando una persona causa un daño a otra sin que exista un contrato de por medio, o entre ellas, que ya también lo habíamos comentado. En el entorno digital, esto es cada vez más común. Algunos ejemplos relevantes incluyen publicar comentarios ofensivos o difamatorios en redes sociales, muy usual, usar sin autorización fotografías, videos o información personal de alguien, también causar daños mediante virus, ataques informáticos o filtraciones de datos, bastante usual también. Y aquí el centro del análisis jurídico no es un contrato, sino un hecho ilícito que para que haya responsabilidad debe probarse 3 elementos clave importantes que hay que tener en cuenta. 1, un hecho dañino, como una publicación ofensiva, una conducta culposa o dolosa, es decir, que la persona actuó con negligencia o intención de dañar, y una relación directa de causalidad entre esa acción y el perjuicio sufrido por la víctima, que es importante. El derecho protege valores fundamentales como la honra, la intimidad, la imagen y los datos personales. Por eso, en muchos países han aumentado las demandas por daños causados digitalmente, lo cual representa un gran reto para los sistemas judiciales tradicionales, que no están acostumbrados a este estilo. Entre eso existen las particularidades de los entornos digitales. Tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual, el entorno digital introduce características propias que exige respuestas jurídicas innovadoras. La prueba electrónica se convierte en protagonista. Registros de acceso, direcciones IP, historiales de navegación, mensajes, metadatos, todo puede ser relevante para reconstruir los hechos de un caso. La jurisdicción internacional complica los litigios, porque se pregunta qué juez es competente si el comprador está en Colombia, un ejemplo, y el vendedor en Alemania. ¿Qué ley se aplica? El anonimato y la suplantación de identidad dificultan atribuir la responsabilidad a la persona correcta. Muchas veces, un perfil falso o una cuenta anónima es usada para causar daño sin dejar rastros evidentes. Todo esto obliga a los jueces y abogados a interpretar normas tradicionales en escenarios completamente nuevos. La justicia digital debe garantizar derechos sin sacrificar garantías procesales y al mismo tiempo adaptarse a la velocidad y complejidad del mundo tecnológico. Entendiendo eso, podemos concluir que la responsabilidad en entornos digitales no solo existe, sino que está en plena evolución. Puede ser contractual, cuando hay un acuerdo previo, o extracontractual, cuando alguien causa un daño sin haber pactado nada. Y lo fundamental es entender que nuestras acciones en línea, aunque parezcan intangibles o efímeras, tienen consecuencias jurídicas reales y que el derecho tiene la misión de proteger los derechos de todos, adaptándose al ritmo de la innovación. Por eso, como ciudadanos digitales, debemos actuar con conciencia y responsabilidad. La tecnología avanza rápido, pero la justicia debe ir a la par. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muy buenas tardes, televidentes de Código Abierto Noticias. Mi nombre es Santiago Vélez, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca con especial interés en la responsabilidad civil. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que, aunque puede sonar técnico, tiene un impacto directo en la vida diaria de todos nosotros: la responsabilidad por hechos de terceros y por productos defectuosos. Este tema es especialmente relevante porque nos obliga a pensar en cómo el derecho asigna el riesgo y protege a las personas cuando sufren daños sin haber hecho nada para provocarlos. Aquí entra en juego una figura clave: la responsabilidad civil extracontractual objetiva. Este tipo de responsabilidad no se requiere probar la culpa del responsable. Basta con que exista un daño y que haya una relación
entre ese daño y una situación de riesgo generada por alguien. Y esto tiene sentido porque el derecho busca proteger a quienes no tienen control sobre ciertas situaciones, pero sí sufren de sus consecuencias. Dicho de otra forma, si alguien, no sé, crea un riesgo porque cuida a otra persona, dirige una empresa o pone un producto en el mercado, debe asumir las consecuencias si algo sale mal, incluso si no actuó con mala intención. Un caso que se da muy comúnmente por hechos que se da muy comúnmente en la responsabilidad por hechos de terceros. Podemos pensar en el ejemplo de cuando los padres responden por los daños que causan sus hijos menores de edad. Aquí la ley presume como una falla en la vigilancia, salvo que los padres logren demostrar que actuaron con toda la diligencia posible. Otro ejemplo es el de los empleadores que responden por los daños que causan sus empleados, cuando actúan dentro de sus funciones, claro está. ¿Por, ¿por qué? Porque el empleador es quien se beneficia del trabajo del empleado y al mismo tiempo tiene el deber de supervisar que su actividad no cause perjuicios a otras personas. Ahora bien, también existe la responsabilidad por productos defectuosos, y este es uno de los ejemplos más claros de la responsabilidad objetiva. Aquí, las empresas deben responder cuando un bien que pone en el mercado presenta un defecto que causa daño, ya sea por fallas en su fabricación, diseño o incluso por no advertir correctamente sobre su uso. El consumidor, evidentemente, no tiene forma de saber si un producto está mal fabricado, ni tiene cómo inspeccionarlo internamente. Por eso, el derecho protege al comprador y hace responsable a la empresa sin que ésta pueda excusarse diciendo que actuó con diligencia. Lo importante es el daño, no la intención. Y este punto se devuelve aún más importante cuando lo analizamos desde el derecho del consumo, que busca precisamente equilibrar la relación entre consumidores y productores. En este campo se invierte la carga de la prueba, lo que significa que el consumidor no tiene que demostrar que la empresa actuó mal, solo necesita probar el daño y la relación con el producto. Este enfoque no solo protege al consumidor, sino que obliga a las empresas a ser más responsables con lo que producen y venden. Así se promueve una economía más segura, más justa y con mayores garantías para todos. Casos como vehículos con sistemas de frenos defectuosos, alimentos contaminados o productos electrónicos que generan cortocircuitos. Son ejemplos reales en los que esta figura ha permitido que las víctimas sean reparadas, incluso sin tener que probar una falla específica por parte del productor. La existencia del daño y el defecto del producto son suficientes. En conclusión, la responsabilidad por hechos de terceros o por productos defectuosos es una herramienta jurídica que garantiza que el riesgo no recaiga injustamente sobre quien no tiene control. El derecho no solo sanciona, también organiza los riesgos sociales y protege al más vulnerable. Y en una sociedad moderna, esto es fundamental para lograr justicia y confianza en las relaciones económicas y personales. Bueno, con esto termina mi intervención. Muchas gracias a los televidentes que estuvieron aquí escuchándonos y viéndonos y espero verlos en una próxima emisión de Código Abierto Noticias. Hola, mi nombre es Laura, actualmente soy abogada en una firma de abogados en la ciudad de Bogotá, Colombia, y el día de hoy les vengo a exponer sobre, digamos, jurisprudencia de las altas cortes en temas relacionados con la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Primero abordaremos el tema de la responsabilidad civil extracontractual. Y empezaremos hablando de la sentencia SU 029 del 2024. En esta sentencia, la Corte Constitucional revisó una acción de tutela interpuesta por la corporación Club El Nogal contra decisiones judiciales que lo declararon responsable civilmente por un atentado ocurrido en el año 2003. La Corte identificó defectos sustantivos y fácticos en las decisiones previas,
señalando que el club no podía ser considerado responsable civilmente bajo, digamos, un régimen de responsabilidad objetiva sin una adecuada revisión de los protocolos de seguridad adoptados por el club y sin tener en cuenta el carácter, digamos, imprevisible e irresistible del atentado. Continuamos con la sentencia SC 405 del año 2023. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación en un caso de responsabilidad civil extracontractual por un mal diligenciamiento de una historia clínica. La Corte precisó que para que proceda la responsabilidad civil médica es necesario acreditar o, digamos, demostrar la existencia de una conducta antijurídica, ya sea por dolo o culpa, y que el perjuicio causado tenga relación, digamos, un nexo de causalidad con esta conducta antijurídica. En este caso, la Corte consideró que no se acreditaron estos elementos, por lo que no procedió finalmente la responsabilidad. Continuamos con la sentencia T-230 del año 2024. En esta sentencia, la Corte Constitucional se pronunció sobre la reparación integral en el contexto de un incidente en un proceso penal. La Corte destacó la obligación de las autoridades judiciales de analizar los asuntos bajo, digamos, un criterio de género, bajo una perspectiva de género, y de garantizar el derecho a la reparación integral, incluso en los casos en los que no haya una sentencia condenatoria. Vamos a continuar hablando sobre la responsabilidad civil contractual. Para ello, empezaremos con una sentencia muy interesante, que es la sentencia SC 1962 del año 2022. En esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia se establecen los elementos que deben demostrarse en una acción de responsabilidad civil contractual, en el contexto de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia que declaró el incumplimiento en un contrato de prestación de servicios. La Corte precisó que el demandante debe probar la existencia del contrato, el incumplimiento por parte del demandado, el daño sufrido y además la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Abordaremos también la sentencia SC 2142 del año 2019. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación en un proceso declarativo de responsabilidad civil derivado de un contrato de compraventa. La Corte precisó que el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del vendedor genera responsabilidad por los daños causados al comprador, incluyendo los perjuicios patrimoniales y también los extrapatrimoniales. Hablemos ahora de la sentencia SC 435 del año 2024. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia abordó un caso relacionado con un contrato de coaseguro. La Corte precisó la naturaleza del pacto de coaseguro interno como un contrato de colaboración empresarial y pues que está coligado al coaseguro y como un negocio jurídico autónomo. Este fallo es relevante para comprender la responsabilidad civil contractual en el ámbito de los contratos de seguro. Por último, pero no menos importante, hablemos de la sentencia SC 7220 del año 2015. En esta sentencia, la Corte recordó los alcances de la responsabilidad civil contractual, estableciendo que ésta se fundamenta en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato establecido. La Corte destacó que el acreedor tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación, la resolución del contrato o el resarcimiento del daño causado pues por tal incumplimiento. Espero que este análisis jurisprudencial les haya ayudado a comprender un poco más de lo que es el tema de la responsabilidad civil contractual y extracontractual y la relevancia y la gran importancia que tiene para nuestro contexto jurídico colombiano. Nos vemos en una próxima.
Hoy aprendimos que no siempre se necesita un contrato para que alguien esté obligado a reparar un daño, pero sí requiere ciertos elementos para que exista una responsabilidad extracontractual o contractual. Para una extracontractual debe existir un hecho dañino o antijurídico, un daño cierto y cuantificable, un nexo causal entre el hecho y el daño y usualmente la culpa o dolo del autor, salvo en los casos de responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad puede ser subjetiva u objetiva. Subjetiva cuando se basa en la culpa del autor del daño y objetiva no requiere culpa, solamente la existencia del daño y el nexo causal, como en el caso de las actividades peligrosas. Otro elemento que abarcaremos sería la finalidad reparadora. Su principal objetivo es reparar el daño causado a otra persona, restaurando en lo posible el estado anterior o compensando económicamente. Otro elemento que también es fundamental sería la independencia de contrato. Surge fuera de cualquier vínculo contractual, es decir, no se requiere que exista una relación previa entre el causante del daño y la víctima. La responsabilidad civil es clave en la vida cotidiana, desde un contrato incumplido hasta una caída en la calle. También es importante recordar que el amplio campo de aplicación abarca desde accidentes de tránsito, daños medioambientales, productos defectuosos, incluso hasta daños morales, entre otros. Protección del interés público y privado. Busca proteger tanto los derechos individuales como los intereses colectivos, promoviendo la convivencia pacífica y la responsabilidad social. Estudien siempre la norma. El Código Civil no es solo teoría, es práctica y está en todo. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Código Abierto Noticias. Y recuerden, la ley no duerme y los derechos tampoco. Nos vemos en un próximo episodio de Código Abierto Noticias. Hasta la próxima.